Te saluda aquí en Detrás de la Trinchera el licenciado Horacio Durán Ordóñez, a tus órdenes. Estamos en Arizona, Estados Unidos, y nuestros podcasts tienen que ver con algo muy importante: la transformación individual desde un punto de vista de meditación personal. Sigue con nosotros. Desde muy niño me rehusé a creer que unos cuantos eran nada más los seleccionados para disfrutar de la vida. Y me dediqué a estudiar, a leer, a leer, a leer. Leía muchos cuentos de niño, de adolescente todavía, después novelas, libros. Y llegué a un momento en el que, como ahora, por ejemplo, ya selecciona uno más la lectura, ya sabe uno qué autores tienen mejor influencia, etcétera, etcétera. Y quizás ya no sea tanto la lectura, ahora son más documentales, películas que tienen experiencia de vida real, etcétera. Pero sigue siendo una formación del ser humano, y no es que se forme uno solo, sino que la humanidad nos forma, la humanidad nos crea, la humanidad nos va dando una salida a ciertas cosas de la imaginación. Y luego llegamos al momento en el que estamos ya adultos, en los que si alguien nos pregunta, nos hace una pregunta sobre una opinión, ya sea como la semana pasada sobre la guerra entre Israel y Palestina o Hamas, pues ya tienes un criterio formado y es muy difícil para que tú te pongas de un lado o del otro en una guerra de ese tipo. Así como también fue difícil cuando Ucrania estaba defendiéndose de Rusia, o si llegara a pasar, muchas veces pasaron invasiones de naciones latinoamericanas por Estados Unidos, ¿no? Sabemos de lo que hicieron los norteamericanos en Chile, cuando estaba el presidente Allende. Sabemos lo que hicieron en Ecuador, lo que hicieron en Nicaragua. Eso fue pues tremendo. Lo que hicieron en Argentina, ¿verdad? Entonces sabemos todo esto. Y es muy difícil como adulto decirle a un jovencito, darle una respuesta en blanco y negro. Y déjeme decirle por qué razón pienso así. Bueno, llevo 40 y tantos años radicando en Estados Unidos y sé que hay varias facciones aquí en Estados Unidos, como los hay en otros países también. Entonces, totalmente de acuerdo en que sí, un grupo de personas ambiciosas, de inversionistas ambiciosos, han sido o han estado a cargo muchas veces de dominar la política en Estados Unidos para que se hagan esas cosas. Por ejemplo, Henry Kissinger, cuando fue secretario de Estado bajo la presidencia de Nixon, hicieron travesuras muy grandes en Latinoamérica que dejaron marcas, y por supuesto esas marcas pues han resultado en emigraciones mayores de ciertos países, como de El Salvador hacia Estados Unidos, de Guatemala a Estados Unidos, y de México también, porque en México, aunque no se notaba, aunque no había una guerra, o según los medios de comunicación, no existía una guerra, pero sí la había. En los 70 hubo una guerra. Y muchos de nuestros compañeros estudiantes cayeron en esa guerra. Otros sobrevivieron, otros están ahorita en la política, están ahorita en Morena, están apoyando al presidente López Obrador, porque en él ven que hay un poquito menos depresión, como la había en aquellos años. Estoy hablando del siglo pasado, pero estamos a 23 años en el tercer milenio, y eso es un poco difícil de enfocarse y decir, hace como unos 2 días estaba platicando con unos jóvenes de aquí de Estados Unidos que varían sus edades entre 21 y 25 años más o menos, y tratando de explicarles que hubo una deportación masiva allá por los años 20 de Estados Unidos a México, de muchos ciudadanos norteamericanos que por ser descendientes de las familias que radicaron acá en Estados Unidos, cuando México dejó de ser virreinato y se convirtió en México, o sea, en un país, en una república, y quedaron sus territorios de este lado, pues como todavía no existía la frontera, siguen existiendo aquí. Pero muchos norteamericanos se movieron acá al oeste, al suroeste de Estados Unidos, o de lo que en aquel tiempo era México, California, aquí Nevada, Colorado, Arizona, Nuevo México, Texas.
pero se vinieron con la intención de vivir aquí en esta región y a la misma vez a comprar tierras, y algunos de ellos traían otro plan. Y ese plan, cuando ya se juntaron muchos ciudadanos acá y votaron entre todos para que se convirtieran esos territorios en estados de los Estados Unidos, ellos fueron a esos terrenos que ellos querían y le preguntaron a los ciudadanos que ya vivían ahí en esos ranchos, en esas rancherías, por las escrituras, siendo que en la transferencia que hubo, ¿verdad?, de la guerra de independencia y después de la formación de nuestro país, pues no habían escrituras en estos tiempos. Y estas personas no podían tener escritura de sus terrenos porque lo más los habían heredado pues de los antepasados. Pero ya ahora era Estados Unidos. Aunque ellos habían nacido en ese territorio y se les había dado la oportunidad de ser ciudadanos, como no tenían escritura de esos terrenos, se los quitaban. Entonces se convertían en personas pobres. Y claro, a través de los años, tanto indigente, tanto trabajador del campo que no ganaba lo suficiente, empezó a ser una carga para Estados Unidos y hubo una depresión económica grandísima de 1926, más o menos, que forzó a Estados Unidos a reducir el número de ciudadanos, y una de las soluciones era esa. Enviar a todas estas personas que no tenían documentos, que en primer lugar se le han despojado de sus terrenos, que habían heredado ellos desde los tiempos de que esto era Nueva España, pero ya no era, ya era Estados Unidos. Y ahora les pedían documentos como certificados de nacimiento, y no los tenían tampoco, no existían. Los pusieron en trenes y los deportaron en masa. Entre ellos, yo creo que antepasados tuyos y míos. Y así, bajo esa perspectiva, hablando con estos jóvenes sobre eso, ellos me confiesan, no está en los libros de historia. No lo aprendimos ni en la secundaria, ni en la preparatoria, no está. Entonces, buscaron en Wikipedia y ahí encontraron los datos. En Wikipedia, buscaron en YouTube y ahí encontraron muchos videos con esas historias. Yo creo que ahorita las perspectivas que podemos tener en una guerra como la que hay ahorita entre Israel y Palestina, para estar de un lado o del otro necesitaríamos saber mucho de la historia. Pero no necesitamos saber tanto de la historia como para saber que matar a otro ser humano es malo. Definitivamente es algo que no debiera suceder. Pero dejar que te maten también es malo. Y la defensa propia es a veces necesaria. Claro, muchos dicen, bueno, seguimos al Maestro Jesucristo, podemos dejar que nos asesinen, ¿verdad? Que nos maten. Y pues y esperar que algún Dios, alguna fuerza imaginaria nos ayude. Pues ese era el pensamiento de muchos judíos cuando fueron llevados en trenes a los lugares donde eran calcinados. Yo creo que tenemos una generación que viene ahorita con todo, que se defiende, no únicamente verbalmente, pero se defiende y se organiza. Y aunque ignora algunas cosas porque no se las dimos en la escuela, porque hasta en Chihuahua no les quieren tener el conocimiento, de todas maneras ellos lo encuentran. Ellos encuentran el conocimiento. Y así como yo cuando era un adolescente y buscaba más y más y leía más libros y me instruía, los niños de hoy tienen acceso a toda esa información, se instruyen, se preparan y quizás te obedezcan a ti por ser un adulto, por ser el abuelo mayor, por ser el padre que me respetas y esto y todo. Pero entre dientes y detrás de su mente ya tienen el plan de hacer algo nuevo, así como lo tuvimos nosotros, de un cambio diferente y por supuesto con una actitud diferente. Bueno, las perspectivas son diferentes y por supuesto depende del ente el cual a través se mira, ¿no? Los dejo con esto el día de hoy y muchas gracias por escucharme a través de esta estación de radio. Esto es Detrás de la Trinchera.
Hay que recordar que ningún ser humano es perfecto. Todos evolucionamos en forma distinta. Quizás lo que escuchas en este podcast resuene contigo o quizás no, pero gracias por escucharnos. Lo que causa la ansiedad es pensar siempre en las cosas futuras. Dejemos de pensar en las cosas futuras. Lo que causa también la depresión es pensar en las cosas del pasado. Dejemos pues de pensar en las cosas del pasado. Concentrémonos en el presente, en el ahora.